El comandante Vex tarachasqueó sus mandíbulas en lo que pasó por diversión entre la especie Cateran. La señal de vigilancia mostró al cadete humano Mirror Stone intentando recorrer la carrera de obstáculos con toda la gracia de una babosa de cueva ciega. Sus movimientos eran buenos, digamos que no ganarían ningún concurso de elegancia en Valoria Prime. Mira esa cosa primitiva tropezando por ahí. Vestara le habló a su subordinado, el teniente Zork. La Academia Galáctica debe estar desesperada si ahora aceptan habitantes de los mundos de la muerte. Los 4 ojos de Zork parpadearon en secuencia. Una señal de nerviosismo, señor. Sus puntuaciones en los exámenes fueron bastante impresionantes, en realidad. Percentil superior en análisis táctico. ¿Y los resultados de las pruebas? La voz de Vextor estaba cargada de desdén. Cualquiera puede memorizar datos, teniente. ¿Pero podrá ella manejar un combate real? Mírala. Está sudando como una bestia de pantano terrestre solo por correr. La verdad era que Mera Stone ya había completado la carrera de obstáculos 3 veces más rápido que cualquier cadete anterior. Pero Fax tenía una forma curiosa de resultar incómodo cuando había prejuicios de por medio. En el campo de entrenamiento, Mirror se secó el sudor de la frente y miró su cronómetro. Es mi mejor marca personal nuevamente. No está mal para algo primitivo, pensó, aunque se guardó esa observación para sí. Los instructores de la academia habían dejado muy claras sus opiniones sobre los humanos desde el primer día. La voz del sargento de piedra Kelpar resonó en toda la instalación de entrenamiento. Las branquias del anfibio acuario revolotearon con irritación. Deja de celebrar y presentate en la sala de simulación de combate avanzado 7. Meera corrió hacia la cámara indicada, sus botas resonando contra el piso de metal. Los otros cadetes, una mezcla de especies de toda la galaxia, la observaron con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la hostilidad absoluta. Los gemelos centuranos de piel azul, Hax y Lux, susurraban entre ellos mientras ella pasaba. Escuché que su especie solía cazar criaturas gigantescas solo con palos puntiagudos, murmuró Hax. Bárbaro, asintió Lux, aunque supongo que eso explica la densidad muscular. Meera fingió no escucharlos. Se había acostumbrado a ser objeto de tales discusiones. Los humanos todavía eran relativamente nuevos en la comunidad galáctica, y aparentemente su reputación como habitantes de los mundos de la muerte los precedía dondequiera que iban. La sala de simulación era completamente blanca y estaba equipada con proyectores holográficos y barreras de energía. Dentro esperaban 3 cadetes superiores del programa de combate de élite. Cuervo causa un sario reptil con escamas que cambian de color según su estado de ánimo. Tambrictuater un luminiano etéreo cuyo cuerpo parecía brillar dentro de una luz y un mantari insectitoide de campo espinoso vago cuyos ojos compuestos seguían cada movimiento. Bueno, las escamas de Raven parpadearon a un naranja divertido. Si no es nuestro cavernícola residente, listo para jugar con los niños grandes. Amira los evaluó rápidamente. Los 3 eran más grandes que ella y tenían las ventajas naturales que les proporcionaba su especie. El cuervo tenía garras y piel blindada. Tam podía atravesar la materia sólida durante breves periodos y Vega poseía reflejos ultrarrápidos y apéndices afilados como navajas. Estoy lista, dijo simplemente. La simulación comenzó sin previo aviso. Un entorno holográfico se materializó a su alrededor, representando un paisaje urbano devastado por la guerra, con calles llenas de escombros y edificios derrumbados. El objetivo era simple: capturar y mantener el centro de comunicaciones central. Tam inmediatamente atravesó una pared y se movió para flanquear desde la izquierda. Vega se deslizó por la fachada de un edificio a una velocidad imposible mientras Raven cargaba hacia adelante, confiado en su armadura natural. Mirror hizo algo inesperado. Ella se rió. No es una risita nerviosa ni una risa forzada, sino una diversión genuina. El sonido resonó en las paredes simuladas, provocando que los 3 oponentes dudaran por un momento. «Oh, esto es rico», gritó mientras se lanzaba detrás de un vehículo volcado. 3 contra 1. ¿Y crees que necesitas estrategia? Un rayo de plasma pasó zumbando junto a su cabeza, cortesía del rifle de fase de Tam. El luminiano se había rematerializado en un tejado, pensando que tenía el ángulo perfecto. Desafortunadamente para él, Mirror había estado rastreando su movimiento a través de las secciones transparentes del edificio. Ella agarró un trozo de escombros de hormigón y lo arrojó con sorprendente precisión. El proyectil alcanzó a Tam en el hombro, interrumpiendo su concentración y provocando que se tambaleara hacia atrás.
Imposible. Tam se quedó sin aliento. ¿Cómo seguiste tu rastro a través de la materia sólida? El espejo terminó de rodar para evitar el ataque de Vega. Tu especie brilla de genio. Es bastante difícil pasarlo por alto. Las mandíbulas de Vega chasquearon en frustración cuando su golpe no alcanzó su objetivo. Ella se giró para dar otro pase, pero Meera ya se estaba moviendo. En lugar de retirarse, el humano cargó hacia adelante, acortando la distancia entre ellos. Los reflejos superiores de Manta deberían haber hecho que un ataque tan directo fuera suicida. Debería haberlo hecho, pero Meera no estaba peleando como cualquier oponente que Vega hubiera enfrentado antes. Sus movimientos eran impredecibles, casi imprudentes, pero de alguna manera perfectamente calculados. Una pelea hacia la izquierda, luego un giro repentino hacia la derecha. Las garras de Vega silbaron en el aire vacío mientras Mirror se agachaba debajo de ellas y le daba un brutal uppercut al tórax del insectótido. El impacto hizo que Vega se estrellara contra una pared cercana y su exoesqueleto se agrietó por la fuerza. 2 abajo, anunció Meera alegremente aunque Tam ya se estaba recuperando y Raven se acercaba rápidamente. Las escamas del Sarian habían cambiado a un rojo agresivo y sus garras se extendieron. ¡Qué buenos tiros!, gritó. Veamos cómo manejas a alguien que realmente puede pelear. Raven se lanzó hacia adelante con una velocidad sorprendente, con sus garras apuntando a la garganta de Meera. Ella se giró a un lado, pero no lo suficientemente rápido. Las garras afiladas le dejaron cortes superficiales en el hombro, haciéndole sangrar. Primera sangre para mí, sonrió Raven, mientras su lengua bífida saboreaba el aire. Los humanos sangran muy fácilmente. Espejo tocó las heridas. Experimentalmente, sus dedos se tornaron carmesí. Tienes razón. Sangramos con facilidad. Ella lo miró con una expresión que hizo que las escamas de Raven cambiaran a un amarillo más cauteloso. ¿Quieres saber qué más hacemos fácilmente? Antes de que pudiera responder, Meera agarró su brazo extendido y usó su propio impulso contra él. El movimiento de combate era brutalmente simple, un bloqueo de articulación básico que cualquier cadete de primer año debería haber visto venir. Pero la confianza de Raven en sus ventajas naturales lo había vuelto descuidado. El sonido de su brazo rompiéndose era audible, incluso por encima del ruido ambiental de la simulación. El rugido de dolor y furia de Raven resonó en la cámara mientras se aferraba a su extremidad destrozada. Me rompiste el brazo. Técnicamente, te rompiste el brazo, corrigió Meera, moviéndose para evitar el renovado ataque de Tam. Simplemente ayudé a que esto sucediera. El Luminian se había recuperado de su golpe anterior y ahora estaba disparando en rápida sucesión, sus rayos de plasma convirtiendo trozos de concreto simulado en escoria brillante. Pero Meera parecía anticipar cada disparo, zigzagueando entre ellos con una conciencia casi sobrenatural. «Quédate quieto», gritó Tam con frustración. «Ahora bien, ¿dónde está la diversión en eso?», me respondió, saltando una barrera baja. Además, pensé que se suponía que ustedes, los cadetes de élite, serían desafiantes. Ella estaba disfrutando esto, realmente disfrutándolo. La revelación afectó simultáneamente a sus 3 oponentes y fue profundamente inquietante. ¿Quién se rió durante el combate? ¿Quién trató una pelea de 3 contra 1 como una actividad recreativa? Habitantes del mundo de la muerte, aparentemente. Desde la plataforma de observación, el comandante Vestara observaba los acontecimientos con creciente inquietud. Esto no iba según lo planeado. El humano ya debería haberse sentido abrumado y debería haber recibido una lección sobre su lugar en la jerarquía galáctica. En lugar de eso, estaba desmantelando sistemáticamente a 3 de los mejores cadetes de la academia. El teniente Sork se aventuró con cautela. «Quizás deberíamos». «No». Las mandíbulas de Vestar hicieron un clic brusco. «Déjalo continuar», ella simplemente tuvo suerte. Pero incluso mientras lo decía, el comandante sabía que no era suerte. Los movimientos del humano eran demasiado precisos, demasiado decididos. Ella leía a sus oponentes como un libro abierto, explotando debilidades que no deberían haber sido visibles para alguien de un mundo tan primitivo. Durante la simulación, Mirror había acorralado a Tam detrás de una pared derrumbada. El luminiano respiraba con dificultad y su brillo natural parpadeaba por el cansancio. Moverse a través de la materia era una habilidad que consumía mucha energía y él la había estado usando generosamente. ¿Sabes qué me parece fascinante de tu especie?, Meera preguntó conversacionalmente mientras se acercaba. Puedes atravesar la materia sólida, pero aún necesitas respirar aire,
y el aire es materia. Los ojos de Tam se abrieron de par en par cuando se dio cuenta de lo que estaba insinuando. No te relajarías, no voy a asfixiarte. La sonrisa de Mera era decididamente depredadora. Pero esto lo voy a hacer. Ella pateó la pared detrás de él. Duro. La estructura simulada, ya debilitada por el combate en curso, se derrumbó en una lluvia de escombros. Tam intentó atravesarlo, pero su agotamiento hizo que la habilidad no fuera confiable. Varios trozos de hormigón atravesaron su forma etérea sin hacerle daño, pero otros golpearon su cuerpo parcialmente sólido, haciéndolo caer al suelo. Y luego se anunció un espejo, girándose para mirar a Raven. El Sarán todavía se aferraba a su brazo roto, sus escamas ahora tenían un color verde enfermizo que indicaba tanto dolor como miedo. Esto no ha terminado, susurró entre dientes. Oh, creo que sí, respondió Meera. Pero oye, eres bienvenido a demostrarme que estoy equivocado. El brazo sano de Raven intentó un golpe desesperado, pero Meera atrapó su muñeca a mitad del golpe. Por un momento, quedaron atrapados en una competencia de fuerza. Las ventajas naturales de los reptiles se enfrentaron a la determinación humana. Lentamente, inexorablemente, Espejo comenzó a dominarlo. Imposible, jadeó Raven. Mi especie es 3 veces más fuerte que la tuya. En el papel, tal vez. Mer estuvo de acuerdo y ejerció más presión. Pero ¿saben qué? Su especie no tiene adrenalina. Cuando los humanos nos asustamos, nos enojamos o nos emocionamos, nuestros cuerpos se inundan de sustancias químicas que nos hacen más fuertes, más rápidos y más resistentes. Es un mecanismo de supervivencia de nuestro mundo mortal. Los ojos de Raven se desorbitaron al sentir que su muñeca comenzaba a doblarse en un ángulo antinatural. Estás loco. Probablemente Meera se dio por vencida, pero yo también estoy ganando. La simulación terminó abruptamente cuando el sistema declaró incapacitados a los 3 oponentes. Hologramas médicos de emergencia se materializaron para atender sus heridas mientras Meera permanecía sola en el centro de la cámara, apenas sin aliento. En la plataforma de observación, la comandante Vestara permanecía sentada en un silencio atónito. El teniente Sork se aclaró la garganta con nerviosismo. Señor, su actuación fue notable. Quizás deberíamos reconsiderar nuestra evaluación de las capacidades humanas. Pero las mandíbulas de Vestar chasqueaban en un patrón que indicaba una profunda reflexión. No admiración, ni respeto, sino algo mucho más peligroso. Cálculo. No, inquilino izquierdo. Lo que hemos presenciado hoy es precisamente porque los humanos no pueden. Se les permitiría tener éxito en la academia. Son demasiado impredecibles, demasiado violentos. No siguen las reglas de combate establecidas. Pero señor, las reglas de combate son las pautas para el combate civilizado en la guerra real. En la guerra real, mantenemos el orden mediante la superioridad y la disciplina, no mediante lo que fuera. Vextara señaló hacia la cámara de simulación donde Meera recibía su informe. El humano debe ser eliminado del programa por la seguridad de la Academia y la estabilidad de la comunidad galáctica. ¿Eliminado, señor? ¿Se refiere a expulsado? El silencio de Vextor fue respuesta suficiente. En la cámara de simulación, Meera no era consciente de la conversación que se desarrollaba sobre ella. Estaba demasiado ocupada intentando procesar la oleada de emociones que había sentido durante el combate. La risa no había sido fingida ni forzada. Por primera vez desde su llegada a la academia, se sintió realmente viva. El cadete Stone, el instructor holográfico, anunció. Su desempeño superó todos los parámetros. Victoria conseguida en 7 minutos 43 segundos. Un nuevo récord para la academia. Meera asintió. Aunque ya estaba pensando en las implicaciones, acababa de avergonzar a 3 cadetes superiores frente a todo el personal de comando. En su experiencia, ese tipo de exhibición rara vez quedaba impune. Al salir de la cámara de simulación, vio a varios instructores reunidos en una intensa discusión. Su lenguaje corporal sugería que el tema era serio y más de una mirada se dirigió hacia ella. «Felicitaciones», dijo una voz detrás de ella. Meera se giró y encontró a la cadete Kira Bass, una mujer alta y dramdiana de piel plateada y luminosos ojos azules. A diferencia de la mayoría de los otros cadetes, Kira nunca había mostrado hostilidad hacia los humanos. Eso fue impresionante. «Gracias», respondió Meera, aunque mantuvo su voz neutral. En la academia, las amistades eran raras y potencialmente peligrosas.
Aunque tengo la sensación de que no todo el mundo comparte tu entusiasmo. La expresión de Kira se volvió seria. Puede que tengas razón en eso. He escuchado rumores y susurros sobre que algunos miembros del personal de comando no están contentos con el reclutamiento de humanos. Consideran que su especie es una influencia desestabilizadora. ¿Y tú qué opinas? Kira consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que cualquiera que pueda derrotar a 3 oponentes simultáneamente es alguien que preferiría tener como aliado que como enemigo. Pero también creo que hay que tener cuidado. La academia tiene formas de tratar con los cadetes que no encajan en su molde preferido. Antes de que Meera pudiera preguntar qué significaba eso, un anuncio resonó a través del sistema de comunicación de la instalación. Cadete Stone, preséntese en la oficina del comandante Vestara de inmediato. Cadete Stone a la oficina del comandante. Meera y Kira intercambiaron miradas. Las citaciones personales a la oficina del comandante rara vez eran buenas noticias. Ten cuidado, susurró Kira mientras se separaban. Y cuida tu espalda. El camino a la oficina del comandante Vestra se sintió más largo de lo habitual. Los pasos de Meera resonaron en el pasillo, cada sonido parecía amplificar la creciente tensión en su pecho. Ella había estado en problemas antes, pero algo en esta situación se sentía diferente, más serio. La oficina del comandante era un estudio de intimidación minimalista. Muebles escasos, iluminación fría y paredes cubiertas de condecoraciones y armas de toda la galaxia. Vestara estaba sentado detrás de su escritorio, sus mandíbulas chasqueaban rítmicamente mientras revisaba una pantalla holográfica. Cadete Stone, dijo sin levantar la vista. Su desempeño en la simulación de hoy fue notable. Gracias, señor. Meera respondió, aunque sospechaba que el comentario no pretendía ser un elogio. No dije que fuera digno de elogio. Dije que era digno de mención. Vestara finalmente levantó la vista, sus ojos compuestos reflejaban la dura iluminación de la oficina. Sus métodos fueron brutales, imprudentes y completamente fuera de los protocolos establecidos de la academia. Logré el objetivo, señor, al romperle el brazo a un compañero cadete y causarle un traumatismo importante a otros 2. La voz del comandante tenía un tono de desaprobación que hizo que a Meera se le pusiera la piel de gallina. Dígame, cadete Stone, ¿es así como su especie normalmente resuelve los conflictos? La pregunta estaba cargada de implicaciones y Meera sabía que estaba cayendo en una trampa. Pero también sabía que dar marcha atrás sería visto como una debilidad. Mi especie resuelve los conflictos ganando, señor. Los métodos son secundarios al resultado. Las mandíbulas de Vestar chasqueaban más rápido, señal de creciente agitación. Y esa piedra de cadete es precisamente el problema. La academia existe para formar a los futuros líderes de la comunidad galáctica. Líderes que entienden la moderación, la diplomacia y la importancia de seguir los protocolos establecidos. Con todo respeto, señor, las guerras no se ganan siguiendo protocolos. Se ganan adaptándose a las circunstancias y haciendo lo que sea necesario para lograr la victoria. Lo que sea necesario. Vestara se irguió en toda su altura, imponente incluso para los estándares galácticos. Ese tipo de pensamiento condujo a la destrucción de civilizaciones enteras. Cadete Stone. Esa es la razón por la que se creó la academia en primer lugar, para evitar que semejante barbarie vuelva a ocurrir. Meera sintió un destello de ira ante la palabra barbarie, pero mantuvo su expresión neutral. Entiendo la misión de la academia, señor, pero también entiendo que a veces la violencia es necesaria para proteger lo que valoramos. ¿Y quién decide cuándo es necesaria la violencia? ¿Tú, basado en tus instintos primitivos y tu condicionamiento del mundo de la muerte? La máscara finalmente estaba cayendo. Meera podía ver el desprecio en los ojos de Vextor, el disgusto apenas contenido por tener que compartir espacio con lo que él consideraba una especie inferior. Tomo una decisión según la situación, señor, como lo haría cualquier otro cadete. No, cadete piedra. Tú decides en base a la programación de una especie que evolucionó en un mundo donde todo intentaba matarte y donde sobrevivir significaba ser más cruel que tus enemigos. Esa programación no tiene cabida en una sociedad civilizada. El silencio que siguió estaba cargado de tensión. Meera podía sentir el peso del momento, la sensación de que lo que viniera después determinaría no solo su futuro en la academia, sino posiblemente el futuro de todos los cadetes humanos.
Permiso para hablar libremente, señor. Las mandíbulas de Vestara hicieron clic una vez. Es cierto, dijo Meera en voz baja. No porque seamos bárbaros o primitivos, sino porque somos efectivos, porque no perdemos. Y eso amenaza el orden establecido donde especies como la suya mantienen el poder mediante la burocracia y la política en lugar del mérito. Los ojos compuestos del comandante parecen brillar de furia. Puede retirarse, cadete Stone. Preséntese en sus aposentos y espere nuevas órdenes. Al salir de la oficina, Meera no podía evitar la sensación de que acababa de ser una diana. La estructura de poder de la academia se basaba en mantener el statu quo, y ella acababa de anunciar su intención de perturbarlo. Pero mientras regresaba a sus aposentos, también sintió una extraña satisfacción. Por primera vez desde su llegada, había dicho lo que pensaba sin concesiones. Lo que sucediera después, al menos lo afrontaría en sus propios términos. Detrás de ella, en la oficina del comandante, Vestara ya estaba tomando decisiones. El problema humano requería una solución permanente, y él sabía exactamente a quién contactar. El juego estaba a punto de cambiar, y Mirror Stone estaba a punto de aprender que a veces lo más peligroso era tener razón. Pasaron 3 días en una calma incómoda. Espejo asistía a sus clases, completaba sus tareas y fingía no darse cuenta de las conversaciones susurradas que se interrumpían cada vez que entraba en una habitación. Los demás cadetes la observaban con una mezcla de asombro y terror, sin saber si admirar su destreza en combate o temer su imprevisibilidad. La cadete Kira Bass tenía razón al asegurarle las espaldas. Meera sentía que la vigilaban constantemente, aunque no podía identificar la fuente. El sistema de vigilancia de la academia era extenso, pero esto se sentía diferente, personal, depredador. «Estás siendo paranoica», se dijo mientras revisaba los manuales tácticos en la biblioteca. Pero la paranoia era simplemente otro mecanismo de supervivencia que su especie había desarrollado en su mundo de la muerte, y había servido bien a los humanos a lo largo de su violenta historia. El ataque se produjo a las 3:47 horas durante lo que debería haber sido la parte más profunda del ciclo de sueño. Los aposentos de Mirror estaban ubicados en el tercer nivel del dormitorio de cadetes, un área supuestamente segura con múltiples controles de acceso y conjuntos de sensores. Nada de eso importaba cuando las personas que intentaban matarte tenían acceso administrativo a los sistemas. Se despertó no por el sonido de la puerta al abrirse, sino por el sutil cambio en la presión del aire cuando 3 figuras entraron en su habitación. Sus sentidos humanos evolucionaron para detectar amenazas en la oscuridad de las cuevas prehistóricas y detectaron la intrusión de inmediato. El entrenamiento empezó antes que el pensamiento consciente. Todos se fueron, cogieron el cuchillo de combate de debajo de la almohada y evaluaron la situación. 3 asaltantes, todos ellos vestidos con uniformes de seguridad de la academia. Gafas de visión nocturna, rifles de pulso y los movimientos seguros de los profesionales. Objetivo adquirido. Uno de ellos susurró en su dispositivo de comunicación, iniciando el protocolo de terminación. Protocolo de despido, no arresto, ni acción disciplinaria. Estaban allí para matarla. El primer disparo provino de la figura cerca de la puerta. Una ráfaga de rifle de pulsos que le habría convertido la cabeza en vapor si todavía hubiera estado acostada en la cama. En lugar de eso, le hizo un agujero en la almohada y quemó la pared que estaba detrás de ella. Meera se movía como una sombra líquida, sus pies descalzos en silencio sobre el suelo frío. El cuchillo encontró su objetivo entre las costillas del tirador, deslizándose debajo de su esternón para perforar su corazón primario. Cayó sin hacer ruido y su rifle cayó al suelo con estrépito. Ella está despierta, siseó el segundo atacante, blandiendo su arma hacia su posición. No es broma, respondió Meera mientras se movía de nuevo. El espacio reducido de sus aposentos jugó a su favor. Estos no eran especialistas en combate cuerpo a cuerpo. Estaban acostumbrados a eliminar objetivos a distancia. El segundo disparo falló por centímetros. La explosión del pulso atravesó el escritorio de metal donde ella había estado agachada. Meera rodó hacia adelante dentro del alcance óptimo del tirador y clavó su rodilla en su plexo solar. Mientras él se doblaba, jadeando en busca de aire, ella agarró su rifle y lo giró para enfrentar al tercer atacante. «Espera», gritó el asesino restante, levantando las manos.
Podemos llegar a un trato. ¿Podemos? Meera preguntó, manteniendo el arma apuntando hacia él. ¿Qué clase de trato implica entrar a mi habitación a las 3 de la mañana? El comandante dijo que eras peligroso, pero que matarías a otros cadetes si no te deteníamos primero. Meera se rió, pero no había humor en el sonido. Entonces, su solución fue enviar asesinos tras un cadete dormido. Esa es tu idea de respuesta proporcional. No entiendes el panorama general, continuó suplicando el asesino. Los humanos son una amenaza para la estabilidad galáctica. Tus tendencias violentas como especie están aparentemente justificadas, interrumpió Espejo, considerando que acabas de intentar asesinarme mientras dormía. El tercer disparo no provino del asesino que estaba observando, sino del que ella creía incapacitado. Había logrado alcanzar su arma a pesar de sus heridas, y su puntería era certera. El rayo de energía alcanzó a Espejo en el hombro, haciéndola girar y estrellándose contra la pared. El dolor recorrió su sistema nervioso, pero no fue nada comparado con la rabia que siguió. El olor de su propia carne quemada llenó el aire y algo primitivo y violento se despertó en su mente. ¡Gran error! Ella gruñó, mientras luchaba por ponerse de pie. El cuarto disparo la alcanzó en la pierna y el quinto en el abdomen. Cada impacto se sentía como si me hubiera caído un rayo. Pero los humanos habían sobrevivido a cosas peores, mucho peores. Sus antepasados habían huido de heridas que habrían matado a otras especies, impulsados por una absoluta y obstinada negativa a morir. El sexto disparo debería haber terminado, dirigido a su cabeza, disparado a quemarropa por el asesino que había estado tratando de negociar. Pero Meera ya no estaba donde había estado una fracción de segundo antes. La capacidad humana para moverse rápidamente bajo estrés extremo se había activado, inundando su sistema con sustancias químicas que la hacían más rápida, más fuerte e infinitamente más peligrosa. Ella golpeó al asesino como una fuerza de la naturaleza, su impulso los llevó a ambos a través de la puerta reforzada de su aposento. La barrera metálica diseñada para soportar la descompresión de emergencia se dobló y se retorció bajo el impacto antes de ceder finalmente con un chirrido de aleación torturada. Cayeron al pasillo, más allá, donde la iluminación de emergencia lo tiñeba todo de un rojo infernal. Las gafas de visión nocturna del asesino se torcieron y lo cegaron temporalmente. Mirror utilizó esos preciosos segundos para terminar la pelea de forma permanente. Brecha de seguridad en el nivel 3. Una voz automatizada anunció: todo el personal preséntese a las estaciones de emergencia. La sangre fluía libremente de sus heridas, pero la adrenalina la mantenía en movimiento. Tenía que llegar al centro de comando, tenía que enfrentarse a Vextara antes de que él pudiera convertir esto en otro desafortunado accidente. Los pasillos de la academia resonaban con el sonido de pies corriendo y órdenes gritadas mientras los equipos de respuesta a emergencias se movilizaban. El ascensor al nivel de comando requería una autorización especial, pero Meera había adquirido los códigos necesarios del equipo del asesino. El ascensor subió suavemente, llevándola hacia lo que sería una reivindicación o una confrontación final. El comandante Vestara la estaba esperando. Cadete Stone, dijo con calma, como si encontrar a un humano empapado en sangre en su centro de comando fuera algo cotidiano. Veo que has tenido algunos problemas. Podrías decir eso, respondió Meera, dejando huellas de manos ensangrentadas en las paredes prístinas mientras se estabilizaba. 3 miembros de su personal de seguridad acaban de intentar matarme. ¿Personal de seguridad? ¡Qué lamentable! Estoy seguro de que ha habido algún malentendido. El único malentendido es que pensaste que 3 asesinos serían suficientes. Las mandíbulas de Vestar chasquearon en lo que podría haber sido una muestra de diversión. Quizás tengas razón. La reputación de resiliencia de su especie parece bien merecida. Deje de actuar, comandante. Ambos sabemos que ordenaste el ataque. No pedí tal cosa. Sin embargo, es posible que haya expresado inquietudes sobre su estabilidad a cierto personal de seguridad. Si ellos mismos tomaron la iniciativa de actuar en función de esas preocupaciones, bueno, eso es lamentable pero comprensible. Meera se acercó, ignorando el dolor de sus heridas. ¿Vas a pagar por esto? ¿Soy yo? ¿Y cómo exactamente propone usted lograr que esto suceda? Eres un cadete herido que hace acusaciones contra un oficial superior.
¿A quién cree usted que le creerá la junta directiva de la academia? Creerán en las imágenes de seguridad. ¿Qué imágenes de seguridad? Me temo que el nivel del dormitorio experimentó una falla completa del sistema aproximadamente a las 0345 horas. Vaya coincidencia, ¿no te parece? Y los peces encajaron en su lugar. Esta no había sido una decisión espontánea de un personal de seguridad demasiado entusiasta. Fue un asesinato cuidadosamente planeado, con contramedidas electrónicas y una negación plausible. Hijo de un cadete de segunda, esa no es forma de dirigirse a un oficial superior. Vestara se trasladó a su escritorio, donde había una pistola de pulsos a su alcance. Creo que es hora de que hablemos de tu futuro inmediato en la academia. Creo que tienes razón. Meera estuvo de acuerdo. Entonces ella sonrió y la expresión era absolutamente aterradora. Pero primero déjame mostrarte algo interesante sobre la fisiología humana. Metió la mano en su chaleco táctico y sacó un pequeño dispositivo, una unidad de grabación, estándar para todos los cadetes de la academia. La luz indicadora mostró que había estado funcionando durante los últimos 15 minutos. Cada palabra que has dicho desde que entré en esta habitación ha sido grabada, anunció, incluyendo tu confesión sobre el fallo del sistema y tu conocimiento del intento de asesinato. Los ojos compuestos de Vex Thor se abrieron. Eso es imposible. Los dispositivos de grabación personales están estrictamente prohibidos en las áreas de comando. A menos que estés llevando a cabo una investigación oficial sobre violaciones de seguridad, contó Meera, lo cual, según las regulaciones de la academia, cualquier cadete tiene derecho a hacer cuando su seguridad está amenazada. Estás fanfarroneando. ¿Soy yo? Meera levantó el dispositivo. Su indicador de almacenamiento mostraba un núcleo de memoria lleno. ¿Quieres apostar tu carrera en ello? La mano del comandante se movió hacia la pistola de pulso, pero Mirror fue más rápido. Ella cruzó la distancia entre ellos en 2 pasos rápidos, su mano cerrándose alrededor de su muñeca antes de que él pudiera sacar el arma. Yo no lo haría si fuera tú, me aconsejó. 3 asesinos no podrían matarme. ¿Qué te hace pensar que puedes porque no estoy tratando de matarte? Vestara Siseo. Estoy tratando de salvar la academia de lo que representas. ¿Y eso qué es? Cambiar. Evolución. El fin del antiguo orden. Sus mandíbulas chasquearon rápidamente. Un signo de agitación extrema. Vuestra especie no entiende ni de diplomacia ni de moderación. Resuelves los problemas con violencia y lo llamas eficiencia. A veces la violencia es la única solución, respondió Mirror. Como cuando alguien intenta asesinarte mientras duermes. Estás demostrando mi punto. Una especie civilizada habría informado del incidente a través de los canales adecuados, presentado quejas y trabajado dentro del sistema. Una especie civilizada habría muerto en esa habitación, interrumpió Espejo. ¿Qué era exactamente lo que esperabas? Las puertas del centro de comando se abrieron de golpe y un escuadrón de fuerzas de seguridad de la academia irrumpió. Pero estos no eran el personal corrupto que había intentado matarla. Estos eran oficiales de seguridad legítimos liderados por el capitán Rex Starfall, el investigador jefe de la academia. Retírense los 2. Starfall ordenó que su arma apuntara al espacio entre ellos. Comandante, libera al cadete. Cadete Stone, aléjese del comandante. El capitán Vestara comenzó. Este humano se ha vuelto completamente loco. Ella está amenazando a un oficial superior y haciendo acusaciones descabelladas. En realidad, comandante, hemos estado monitoreando sus comunicaciones durante la última semana. Todo el personal interrumpido. La junta directiva de la academia recibió informes anónimos sobre irregularidades en el programa de cadetes humanos. Imagínense nuestra sorpresa cuando descubrimos evidencia de acoso sistemático e intento de asesinato. Meera soltó la muñeca de Vextara y dio un paso atrás, aunque mantuvo visible el dispositivo de grabación. Informes anónimos. El cadete Bass ha sido de gran ayuda, explicó Starfall. Ella documentó varios incidentes de comportamiento discriminatorio y nos los puso en conocimiento. Cuando investigamos más a fondo, encontramos un patrón de acoso dirigido a cadetes humanos en múltiples instalaciones de la academia. Esto es ridículo. Vestara protestó. Estaba actuando en el mejor interés de la academia. Al ordenar el asesinato de un cadete, la voz de Starfall tenía una nota de disgusto. Comandante,
Está bajo arresto por conspiración para cometer asesinato, abuso de autoridad y violación de los protocolos antidiscriminación de la Academia. Cuando los agentes de seguridad se movieron para contenerlo, la compostura de Baxter finalmente se quebró. Estás cometiendo un error. Los humanos son peligrosos. Destruirán todo lo que hemos construido. Tal vez, dijo Mera en voz baja. Pero al menos seremos honestos al respecto. El equipo médico llegó poco después, insistiendo en curar sus heridas, a pesar de sus protestas. Las quemaduras del rifle de pulso fueron graves, pero no pusieron en peligro la vida, y las tasas de curación humana fueron. Aparentemente otra sorpresa para el personal médico de la Academia. Notable, murmuró el doctor Tne mientras sellaba la herida del hombro. La mayoría de las especies habrían muerto solo por pérdida de sangre, pero su sistema cardiovascular se adaptó para mantener su función. Evolución del mundo de la muerte. Meera explicó. Somos difíciles de matar. De hecho, debo decir que su actuación esta noche ha generado bastante discusión entre el profesorado. Ya se está corriendo la voz sobre el cadete humano que sobrevivió a un intento de asesinato y derrocó a un comandante corrupto. ¿Eso es bueno o malo? Depende de tu perspectiva. La vieja guardia está aterrorizada, pero los instructores más jóvenes están fascinados. Se avecinan cambios en la academia, cadete Stone. La pregunta es si estás preparado para ayudar a darle forma. Durante los días siguientes, la academia se transformó. El arresto de Vestara expuso una red de corrupción y discriminación que alcanzaba a múltiples departamentos. Se iniciaron investigaciones, se reasignó personal y se implementaron nuevas políticas para prevenir incidentes futuros. El programa de cadetes humanos se amplió con protocolos de seguridad adicionales y medidas de supervisión. Otras especies que habían sufrido discriminación encontraron su voz y denunciaron incidentes que habían sido ignorados o suprimidos. La academia se estaba convirtiendo en lo que siempre había afirmado ser, un lugar donde el mérito importaba más que la especie o el origen. Meera se encontró en el centro de los cambios, aunque trató de evitar el foco de atención. Su evaluación del desempeño fue ejemplar. Sus puntuaciones tácticas eran extraordinarias y sus instructores elogiaron su potencial de liderazgo, pero ella sabía que la verdadera prueba aún estaba por llegar. El examen final de combate tuvo lugar 3 semanas después. A diferencia de la simulación anterior, este fue un ejercicio de fuego real contra instructores de la academia, diseñado para probar a los cadetes bajo el máximo estrés. Meera se enfrentó a 5 oponentes simultáneamente, todos ellos veteranos de combate experimentados de toda la galaxia. Ganó en 4 minutos y 37 segundos. La cadete Stone, capitana Starfall, anunció mientras se encontraba entre los instructores derrotados en nombre de la Junta de la Academia. Me complace informarle que ha sido seleccionado para el programa de comando avanzado. ¡Felicidades! El aplauso de sus compañeros cadetes fue genuino, no contaminado por el miedo y el resentimiento que habían caracterizado sus primeros días en la academia. Ella había demostrado que los humanos pertenecían allí, no a través de la política o un trato especial, sino a través de la excelencia y la determinación. Cuando salió de la sala de exámenes, Kiraos la estaba esperando. Entonces, dijo su amiga con una sonrisa, lista para cambiar la galaxia. Meera consideró la pregunta seriamente. La academia fue solo el comienzo. Había sectores enteros del espacio donde los humanos eran vistos con sospecha o abierta hostilidad. El camino por delante sería difícil, peligroso y probablemente violento. Sí, dijo finalmente. Creo que sí. Sobre ellos, los enormes puertos de observación de la Academia mostraban las estrellas del núcleo galáctico, miles de millones de mundos girando en la oscuridad. En algún lugar entre ellos había civilizaciones que nunca habían conocido a los humanos, especies que no tenían idea de lo que se avecinaba. Estaban a punto de descubrirlo. Los habitantes del mundo de la muerte habían llegado y estaban allí para quedarse.